Elena Morales corría por las estrechas calles empedradas de San Miguel del Valle, con la respiración entrecortada y el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. A sus espaldas, la risa cruel de don Fausto y sus compinches se mezclaba con el ruido metálico de botellas de pulque estrellándose contra el suelo. ¡Corre, espantapájaros! ¡Corre!, gritaban, mientras lanzaban piedras que rebotaban en las paredes de adobe. La joven apretaba contra su pecho el pequeño cesto de pan duro que había conseguido fiado en la panadería. Aquel alimento era lo único que tendría su familia esa noche. Un proyectil rozó su hombro y la hizo tambalear. Por un instante pensó que caería y que las burlas se transformarían en golpes, pero siguió adelante, tragándose las lágrimas con la dignidad de quien se niega a doblarse. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. San Miguel del Valle, enclavado entre las montañas ásperas de Sonora y los vientos secos que bajaban del desierto, era un pueblo pequeño donde todos se conocían y donde los secretos y las humillaciones corrían más rápido que el agua del río. Elena, con sus 23 años, cargaba no solo el peso de la pobreza, sino también el de un rostro que el pueblo entero había decidido repudiar. Su piel morena y curtida por el sol, sus facciones angulosas y sus ojos oscuros eran vistos como un recordatorio de lo que no era deseable. En la humilde casa de adobe donde vivía, su madre, doña Ramona, la esperaba tosiendo en un rincón, con la voz quebrada por una enfermedad que la consumía día a día. Los hermanos menores de Elena, 4 niños de edades diversas, se apretaban a su alrededor como polluelos hambrientos. La más pequeña, Rafaela, de apenas 9 años, miraba con ojos enormes y brillantes el pan duro que su hermana protegía como un tesoro. «Coman ustedes primero», dijo Elena con voz serena, aunque por dentro el hambre le mordía el estómago. «Yo ya comí en el camino. Era mentira. No había probado bocado desde la mañana, pero prefería que sus hermanos comieran. El sacrificio se había vuelto una rutina, tan natural como respirar. Las burlas de los vecinos eran el telón de fondo de su vida diaria. Doña Prudencia, la mujer más rica del pueblo, no perdía oportunidad de humillarla. Al verla pasar con el cántaro de agua en la espalda, solía comentar en voz alta: «Mírenla bien, muchachas. Así es como luce la desgracia cuando se viste con harapos». Elena no respondía. Había aprendido que la dignidad consistía en guardar silencio y caminar con la cabeza erguida, aunque por dentro las palabras le dolieran como cuchillos. Pero esa noche, mientras el viento helado se colaba por las rendijas de la casa y los niños dormían abrazados unos a otros, doña Ramona la llamó con voz débil. «Hija, no podemos seguir así. Las deudas nos ahogan y mi tos empeora. Me temo que el invierno no lo resistiremos». Elena la tomó de la mano y trató de sonreír. «Encontraré una manera, mamá. Siempre lo hago». No sabía cómo, pero lo creía. Su fe en que algo cambiaría era lo único que la mantenía de pie. Al día siguiente, el destino comenzó a tejer sus hilos. Una caravana de apaches descendió de las montañas Chiricahua para comerciar en San Miguel. No era la primera vez que sucedía. Intercambiaban pieles, caballos y medicinas por herramientas y maíz. Sin embargo, la presencia de los indígenas siempre despertaba miradas de recelo y murmullos de desprecio entre los habitantes del pueblo. En el centro de la plaza, montado en un caballo alazán imponente, se encontraba Nahuel, el líder de la comitiva. Alto, de rostro curtido por el viento y los años, sus ojos negros observaban todo con calma y firmeza. La multitud lo miraba con una mezcla de temor y curiosidad, pero él parecía ajeno a los prejuicios. Fue entonces cuando sus ojos se posaron sobre Elena. Ella cruzaba la plaza cargando un cántaro de agua más grande que su propio torso. Un grupo de muchachos la empujó con sorna y casi la hace caer, pero Elena,
con una serenidad inquebrantable, logró mantener el equilibrio y siguió caminando sin mirar atrás. Ese gesto, simple pero lleno de dignidad, llamó profundamente la atención de Nahuel. «Esa mujer tiene la fuerza del desierto», murmuró en su lengua natal, mientras uno de sus guerreros, Murmullo de Río, lo escuchaba con extrañeza. Aquella observación no fue pasajera. Durante todo el día, Nahuel siguió notando pequeños detalles. Cómo Elena ayudaba a una anciana a cargar leña, cómo defendía a su hermana Rafaela de las burlas de los niños, cómo soportaba en silencio los comentarios hirientes de doña Prudencia. El contraste era evidente. Para el pueblo, Elena era motivo de burla. Para él, comenzaba a ser símbolo de fortaleza. Esa misma tarde, mientras las sombras del crepúsculo teñían de rojo las montañas, doña Ramona recibió una visita inesperada. Nahuel llegó a la humilde casa acompañado de 2 ancianos de la tribu. Su presencia llenó el pequeño espacio de respeto y tensión. «Doña Ramona», dijo con un español pausado pero firme, «he venido a pedir la mano de su hija Elena». El silencio fue absoluto. La mujer enferma lo miró como si hubiera escuchado un disparate. Elena, que se encontraba a su lado, dejó caer el cántaro de agua que sostenía. «¿Mi hija?», preguntó doña Ramona, incrédula. «Sí, he visto en ella cualidades que pocos hombres saben reconocer. Ofrezco caballos, ganado y maíz, pero más que eso, ofrezco respeto y un lugar en mi pueblo». Las palabras quedaron flotando en el aire, tan pesadas como el destino mismo. Elena sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Casarse con un apache significaba dejarlo todo. Su madre, sus hermanos, el único lugar que conocía. Y sin embargo, en lo profundo de su ser, una chispa de curiosidad y miedo comenzó a encenderse. Doña Ramona, con lágrimas en los ojos, miró a su hija. Sabía que la propuesta representaba salvación para toda la familia, pero también un sacrificio inmenso para Elena. El dilema acababa de comenzar, y con él una historia que cambiaría para siempre el destino de todos. La noticia corrió por San Miguel del Valle como un reguero de pólvora encendida. Que un jefe apache pidiera en matrimonio a la muchacha más despreciada del pueblo era, para muchos, un escándalo que rozaba lo absurdo. Aquella tarde, en la cantina de don Fausto, las carcajadas resonaban entre las paredes impregnadas de humo y alcohol. «¿Se imaginan?», dijo don Fausto con el vaso en la mano. «Ese salvaje quiere casarse con Elena la fea. Seguro está ciego o embrujado». Los hombres a su alrededor estallaron en risas, golpeando la mesa con los nudillos, como si la humillación de una mujer fuera motivo de celebración. Mientras tanto, en la casa de adobe, el ambiente era muy distinto. Doña Ramona, con la respiración entrecortada por la tos, se retorcía las manos nerviosamente. Elena permanecía inmóvil, mirando al suelo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Sus hermanos menores la observaban en silencio, demasiado jóvenes para comprender del todo, pero lo suficientemente conscientes para sentir que algo trascendental estaba ocurriendo. Nahuel, de pie en medio de la sala, aguardaba con paciencia. Su presencia imponente parecía llenar cada rincón del humilde hogar. Habló con voz grave, pero serena. «No pido una respuesta inmediata. Entiendo que es una decisión difícil. Regresaré en unos días para escuchar la palabra de ustedes». El silencio que siguió a su partida fue más pesado que el plomo. Doña Ramona rompió a llorar. «Hija, ¿qué vamos a hacer? Con lo que ofrece, tus hermanos tendrían comida, podrían estudiar. Y yo, quizás, un doctor. Pero es tu vida la que está en juego». Elena sintió un nudo en la garganta. Desde niña había soportado burlas y desprecios, pero la idea de dejar a su familia era un dolor que jamás había considerado. Se retiró a un rincón oscuro de la casa y pasó la noche en vela, debatiéndose entre el deber y el miedo. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores. En la plaza, las mujeres comentaban con malicia. Seguramente esa muchacha usó brujería para atrapar al apache.
O tal vez él no sabe distinguir la fealdad de la belleza, respondía otra con sorna. Doña Prudencia, la matriarca rica y orgullosa, encabezaba las críticas. Un jefe apache con tantas opciones y viene a fijarse en la escoria del pueblo. Es un insulto para todas nosotras. Pero no todos compartían la misma crueldad. El padre Esteban, sacerdote del pueblo, escuchaba en silencio y pensaba: quizás ese hombre ve algo que nosotros no hemos sabido ver. Sin embargo, sus palabras no encontraron eco. La segunda visita de Nahuel llegó al caer la tarde, 3 días después. Esta vez no venía solo. Lo acompañaban 2 ancianos apaches de porte solemne. Traían consigo un documento escrito con torpes letras españolas que enumeraba la dote ofrecida: 40 cabezas de ganado, 10 caballos fuertes, maíz y frijol suficientes para 2 años, y monedas de plata. Doña Ramona leyó con ojos asombrados, incapaz de creer la magnitud de la oferta. Nunca en su vida había soñado con tanta abundancia. Elena, en cambio, sintió como el peso del destino caía sobre sus hombros. ¿Por qué yo?, preguntó con voz temblorosa, mirándolo fijamente a los ojos. Nahuel sostuvo su mirada sin vacilar. Porque vi tu fortaleza. Vi cómo soportas la crueldad de este pueblo sin perder tu dignidad. Vi cómo proteges a tu familia aunque no tengas nada. Esa clase de belleza no desaparece con los años. Es la que sostiene a un pueblo entero. Elena enrojeció, no de vergüenza, sino de una extraña emoción que no supo nombrar. Nadie jamás había dicho algo así de ella. Esa noche, cuando los apaches se marcharon, doña Ramona reunió a sus hijos. La decisión no podía posponerse más. Si aceptamos, nuestra familia vivirá. Si no, el invierno nos destruirá. Pero no puedo obligarte, hija mía. Elena miró a sus hermanos. Rafaela, con los labios manchados de hambre, la observaba con la inocencia de quien confía ciegamente. Los 2 varones, cansados de trabajar como jornaleros, se aferraban a la esperanza de estudiar. Y su madre, agotada por la enfermedad, apenas podía mantenerse de pie. Si mi sacrificio puede darles un futuro, lo aceptaré, dijo finalmente, con la voz quebrada pero firme. Solo prométeme, madre, que cuidarás de ellos y lucharás por sanar. Doña Ramona lloró desconsolada, pero asintió. El amanecer siguiente trajo consigo un aire de resignación. Elena caminó por la plaza rumbo al pozo, con la cabeza en alto, como siempre lo hacía para enfrentar las burlas. Pero esa mañana, las miradas de los vecinos eran distintas, unas de burla, otras de curiosidad, y algunas, muy pocas, de respeto silencioso. En la cantina, don Fausto comentó en voz alta: «Al fin alguien se lleva a esa desgracia, y encima nos libra de su cara de mal agüero». Sus amigos rieron, pero el sacerdote Esteban, que pasaba por allí, replicó con dureza: «Tal vez ese apache tenga más ojos que ustedes juntos». El silencio incómodo que siguió a sus palabras fue la primera grieta en el muro de prejuicios del pueblo. Cuando Nahuel volvió una semana después, la respuesta estaba lista. Doña Ramona, con lágrimas, aceptó la propuesta. Elena permaneció en silencio, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Será respetada entre nosotros», aseguró Nahuel. «Le juro que no conocerá la humillación en nuestras montañas». La partida se fijó para el siguiente amanecer. Aquella noche, Elena se despidió de cada rincón de la casa, de la manta que había tejido su abuela, del pequeño crucifijo de madera que perteneció a su padre. Rafaela se durmió abrazada a su falda, sin querer soltarla, y Elena, en la penumbra, rezó por primera vez, no pidiendo milagros, sino fuerza para lo que vendría. El sol del día siguiente iluminó un nuevo capítulo de su vida. Cuando los cascos de los caballos apaches resonaron en la plaza, el pueblo entero se reunió para presenciar el espectáculo. Algunos murmuraban, otros reían, pero en el centro de aquel bullicio, Elena, con un vestido sencillo y los ojos fijos en el horizonte, montó el caballo que Nahuel había preparado para ella.
Mientras la caravana comenzaba a alejarse por el sendero polvoriento, los gritos y risas del pueblo se desvanecieron en la distancia. Y aunque el dolor de la despedida le desgarraba el alma, Elena sintió por primera vez que quizás, solo quizás, el destino tenía reservado algo más grande para ella. El camino hacia las montañas Chiricahua acababa de empezar. El amanecer en San Miguel del Valle se tiñó de un gris plomizo, como si el cielo compartiera la pena que envolvía a la familia Morales. En la pequeña casa de adobe, los pocos enseres de Elena estaban ya guardados en un par de sacos. Un vestido de repuesto, una manta tejida por su abuela, un rosario de madera que había pertenecido a su padre. Todo cabía en un rincón, como si 23 años de vida pudieran reducirse a un puñado de objetos. Doña Ramona no dejaba de llorar mientras acariciaba el rostro de su hija. Sus manos temblorosas parecían querer grabar cada rasgo en la memoria, como si con ese gesto pudiera retenerla para siempre. Perdóname, hija mía, perdóname por no haberte podido dar otra vida. Elena sostuvo las manos de su madre con firmeza. No me pida perdón, mamá. Usted hizo todo lo posible. Lo hago por usted, por Rafaela, por todos. La niña pequeña, con los ojos llenos de lágrimas, se aferraba a la falda de su hermana mayor. ¿Cuándo vas a volver, Elena?, preguntó con voz quebrada. La pregunta quedó suspendida en el aire. Nadie se atrevió a contestar. Cuando el sonido de cascos se escuchó en la distancia, un murmullo recorrió el pueblo. Los habitantes se agolparon en las calles para ver la partida. La curiosidad y el morbo los atrajeron como moscas a la miel. Nahuel apareció al frente de su comitiva, montado en un caballo negro imponente. Tras él, 5 guerreros con semblantes serios lo acompañaban. El contraste entre su porte solemne y la mezquindad de las risas de algunos vecinos era evidente. Don Fausto, desde la puerta de la cantina, exclamó en voz alta: «¡Que se la lleven ya! Así nos libramos de su cara de mal presagio». Algunos rieron, otros guardaron silencio incómodo. El padre Esteban, presente entre la multitud, lo fulminó con la mirada y dijo en voz baja: «La dignidad nunca es un mal presagio». Nahuel descendió de su caballo y se acercó a la familia Morales. Hizo una reverencia respetuosa a doña Ramona. «Le prometo que su hija será tratada con honor. En mis montañas la juzgarán por la fuerza de su corazón, no por la forma de su rostro». Luego se volvió hacia Elena. Su voz, grave pero suave, resonó clara entre los murmullos del pueblo. «Si me aceptas, te juro que jamás lamentarás tu decisión». Elena tragó saliva. Todo su cuerpo temblaba, pero levantó la cabeza con firmeza. Dio un paso al frente, aceptando la mano que Nahuel le tendía. El gesto, simple pero definitivo, fue suficiente para silenciar por un momento las burlas. Montó por primera vez en un caballo de guerra, un alazán que Nahuel había traído para ella. Desde esa altura, miró por última vez a su familia, su madre en el umbral de la casa, los hermanos agitando las manos con desesperación, Rafaela corriendo tras los cascos hasta que sus piernas no pudieron más. La imagen quedó grabada en su corazón como una herida abierta. La caravana inició el camino hacia las montañas Chiricahua. A medida que se alejaban, las voces del pueblo se desvanecieron, reemplazadas por el sonido del viento y el crujido de las piedras bajo los cascos. Elena permanecía en silencio, con la vista fija en el horizonte, mientras el dolor de la despedida se mezclaba con un presentimiento extraño, el de estar cruzando una frontera invisible hacia una vida desconocida. Nahuel, cabalgando a su lado, no la molestaba con palabras, solo la observaba de reojo, asegurándose de que mantuviera el equilibrio y ofreciéndole agua cuando lo necesitaba. Sus guerreros, lejos de burlarse, mostraban un respeto sereno hacia la mujer que se unía a su jefe. El paisaje comenzó a transformarse. Los campos secos quedaron atrás, dando paso a cañones de roca rojiza, a bosques de pinos que parecían rozar el cielo. Para Elena, que nunca había salido de San Miguel,
Aquello era como entrar en otro mundo. Por primera vez en días, murmuró sin darse cuenta. «Es hermoso». Nahuel giró hacia ella y sonrió apenas, con la calma de quien reconoce un despertar interior. «Aquí está nuestro hogar», dijo. «Aquí conocerás la paz». Elena lo miró de reojo, sorprendida por la naturalidad con la que hablaba de hogar. Para ella, esa palabra aún dolía demasiado. Al caer la noche, acamparon junto a un arroyo cristalino. Encendieron fogatas y compartieron carne seca y tortillas de maíz que traían en sus alforjas. Elena, aunque cansada, no pudo dormir. Permaneció despierta escuchando el murmullo del agua y el crujido de las ramas en el fuego, sintiendo cómo su corazón latía entre miedo y esperanza. En ese silencio compartido, comprendió que había dejado atrás no solo a su familia, sino también la identidad que el pueblo le había impuesto durante años, la de la fea, la indeseada. Ante ella se abría un futuro incierto, pero por primera vez se preguntó si allí, en medio de las montañas, alguien podría verla como lo que realmente era. El camino hacia su nueva vida apenas comenzaba, y con él la posibilidad de descubrir un destino que jamás habría imaginado. El sol nacía lentamente sobre las montañas Chiricahua, pintando el horizonte con tonos dorados y rojizos. El aire fresco de la madrugada cortaba la piel, y el silencio solemne del desierto se rompía únicamente con el sonido de los cascos contra la tierra. Elena avanzaba en medio de la caravana, montada en el alazán que Nahuel había puesto a su disposición. Sus manos, aún torpes con las riendas, se aferraban con fuerza al cuero mientras trataba de mantener el equilibrio. Cada paso que daban los caballos la alejaba más de San Miguel del Valle. La tristeza de la despedida todavía la apretaba por dentro, pero el paisaje que se desplegaba ante sus ojos comenzaba a despertar en ella un asombro nuevo. Las paredes de roca se levantaban como gigantes, y en los recovecos de las montañas se escondían manantiales y pequeños bosques que parecían ajenos a la sequía del valle. Nahuel cabalgaba a su lado, silencioso, respetando su duelo. Solo de vez en cuando le dirigía una mirada, como para asegurarse de que no desfalleciera. Su presencia, firme y tranquila, le transmitía una seguridad extraña, aunque aún no se atrevía a admitirlo. Al caer la tarde, hicieron un alto en un cañón donde corría un arroyo cristalino. Los guerreros apache desmontaron y comenzaron a preparar el campamento. Mientras uno encendía una fogata, otro cortaba ramas de pino para improvisar camas. Elena observaba cada movimiento con curiosidad. Todo se hacía en silencio, con una coordinación que parecía fruto de muchos años de costumbre. Uno de los hombres, de rostro severo, se acercó y le tendió un cuenco con agua. Elena dudó un momento, temiendo alguna burla, pero al ver que lo hacía con naturalidad, aceptó. «Gracias», murmuró en voz baja. El apache asintió sin decir palabra y se retiró. Fue Melaki entonces cuando Elena se dio cuenta de algo sorprendente. Nadie la miraba con desprecio. Ninguno se burlaba de sus facciones ni de su aspecto. Simplemente la trataban como a una persona más. Esa normalidad era tan nueva para ella que sintió un nudo en la garganta. Durante la cena, compartieron carne seca, tortillas de maíz y frijoles. Nahuel se sentó frente a ella y rompió el silencio. «Sé que este viaje es duro para ti, pero lo que encontrarás al final no será humillación. Mi pueblo no juzga como el tuyo». Elena bajó la mirada, removiendo la comida en su plato de barro. «No sé qué esperar. He vivido toda mi vida escuchando que no valgo nada. Es difícil pensar lo contrario». Nahuel inclinó la cabeza, estudiándola con seriedad. «Eso cambiará. La fuerza de tu alma ya es visible. El resto aprenderá a verla también». Sus palabras resonaron en el corazón de Elena. Por primera vez, alguien hablaba de ella sin mencionar su aspecto, sin burla ni lástima, solo con respeto.
Los días siguientes continuaron el trayecto por senderos cada vez más empinados. El calor del día era sofocante, y las noches resultaban heladas, pero la caravana avanzaba con constancia. Elena, aunque agotada, comenzaba a adaptarse al ritmo. En ocasiones, la sorprendía a sí misma contemplando los paisajes con una mezcla de temor y admiración. Cascadas escondidas en cañadas profundas, praderas cubiertas de flores silvestres, cielos estrellados que parecían infinitos. Una tarde, mientras cruzaban un paso estrecho entre rocas, el caballo de Elena resbaló. La joven perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer por una pendiente. Un grito ahogado escapó de sus labios, pero en un movimiento rápido, Nahuel sujetó las riendas y la sostuvo con firmeza. «Tranquila», le dijo, mientras la ayudaba a recuperar la postura. «No estás sola». Elena sintió cómo le ardían las mejillas, no solo por el susto, sino por la manera en que sus palabras calaban en lo más hondo. Una noche, al pie de una meseta iluminada por la luna, se celebró un pequeño rito. Los guerreros formaron un círculo alrededor del fuego y entonaron cantos en su lengua, agradeciendo a los espíritus por la protección del viaje. Elena, invitada a sentarse junto a ellos, escuchaba en silencio, conmovida por la solemnidad de la ceremonia. En ese momento, una anciana apareció entre las sombras. Abuela Cielo Claro, madre del padre de Nahuel, que había venido a encontrarlos en el camino. Su cabello blanco como la nieve brillaba con la luz de las llamas, y sus ojos parecían contener siglos de sabiduría. Se acercó a Elena y, tomando sus manos, dijo en un español suave pero claro: «Bienvenida, hija. No temas. Aquí serás tratada como la preciosa que eres». Elena no pudo contener las lágrimas. Aquellas palabras, tan simples pero sinceras, rompieron el muro de dolor que llevaba dentro desde niña. Al día siguiente, tras varias horas de marcha, el grupo llegó finalmente a un valle protegido por montañas. Allí, decenas de tipis de cuero estaban levantados en círculo, rodeados de huertos y corrales. Era el hogar de la tribu de Nahuel. Los niños corrieron a recibirlos con risas. Las mujeres dejaron sus labores para mirar con curiosidad, y los ancianos se acercaron con paso solemne. No había hostilidad en sus rostros, solo expectación. Elena, cansada y temblorosa, descendió del caballo. Sus piernas flaqueaban, pero el corazón latía con fuerza. Sabía que aquel momento era decisivo. Había dejado atrás su pasado en San Miguel, y ahora debía comenzar a construir un nuevo destino entre los apaches. Nahuel levantó la voz, hablando en su lengua. Presentó a Elena como su esposa ante todos. Los murmullos de curiosidad se mezclaron con gestos de aceptación. Una mujer joven, de sonrisa amplia y mirada franca, se adelantó para tomar la mano de Elena. «Soy Ixchel», dijo. «De ahora en adelante seré tu amiga». Elena la miró sorprendida, incapaz de creer que alguien pudiera acercarse con tanta naturalidad. Sonrió tímidamente, y por primera vez desde que había dejado su hogar, sintió un destello de esperanza verdadera. Esa noche, mientras el campamento se llenaba de cantos y hogueras, Elena comprendió que un nuevo capítulo de su vida había comenzado. La incertidumbre seguía presente, pero también un germen de confianza. No sabía aún que, en ese lugar, descubriría un don oculto que cambiaría su destino y el de todos a su alrededor. El eco de las montañas parecía susurrar que lo mejor aún estaba por llegar. El amanecer en el valle Apache llegó acompañado por el canto de los pájaros y el murmullo del río cercano. El humo de las hogueras de la noche aún flotaba en el aire, impregnando el campamento con un aroma a leña que se mezclaba con el de las hierbas frescas. Elena abrió los ojos dentro de la tienda que le habían preparado y por un momento no supo dónde estaba. No era su cama de adobe en San Miguel del Valle, ni las paredes de barro que tanto conocía. Frente a ella se alzaban pieles pintadas con símbolos extraños
y el eco lejano de voces en una lengua que aún no comprendía. El corazón le dio un vuelco. Había comenzado realmente su nueva vida. Nahuel apareció a la entrada de la tienda y le ofreció un cuenco con agua para lavarse. «Hoy conocerás a todos», le dijo con serenidad. «No temas». Elena asintió en silencio, con el estómago encogido por la ansiedad. Se alisó el cabello con manos temblorosas y se cubrió con la manta tejida por su abuela, el único lazo que le quedaba con su vida anterior. Al salir, el campamento bullía de actividad. Los hombres reparaban armas y cuidaban de los caballos, las mujeres preparaban el maíz en grandes piedras de moler, y los niños corrían entre los tipis con risas contagiosas. Todos se giraban a mirarla con curiosidad, pero no había en sus ojos burla ni desprecio, solo interés. Abuela Cielo Claro se adelantó con paso firme, apoyándose en un bastón adornado con plumas. Su cabello blanco brillaba bajo la luz de la mañana. «Ven, hija», le dijo en español con acento musical. «Hoy aprenderás cómo vivimos». La tomó del brazo con ternura y la llevó al centro del campamento. La primera en acercarse fue una joven de mirada alegre y risa fácil. «Soy Ixchel», se presentó con naturalidad. «Te ayudaré a adaptarte». Le entregó una cesta de maíz y juntas comenzaron a desgranar las mazorcas. Elena observaba cómo las mujeres conversaban entre sí, contándose anécdotas y compartiendo carcajadas. Aquella calidez era nueva para ella. Recordó las veces en San Miguel que había sentido las miradas cargadas de burla de las otras mujeres del pueblo, y un nudo de emoción le apretó la garganta. Ixchel notó su silencio. «Aquí nadie te juzgará por tu rostro. Entre nosotros, lo importante es la fuerza del corazón». Elena la miró con los ojos brillantes. «Gracias», susurró. Durante los días siguientes, aprendió las tareas de las mujeres apaches. Bajo la guía de Abuela Cielo Claro, hilaba fibras para tejer mantas y molía maíz para preparar atoles. Ixchel le enseñaba canciones en lengua apache mientras reían juntas. Poco a poco, Elena dejó de sentirse observada como una extraña y comenzó a ser parte del grupo. Una tarde, ayudó a cargar agua desde el río. Varios niños se acercaron para salpicarla, riendo con malicia infantil. Elena, en lugar de reprenderlos, les devolvió el juego y terminó empapada junto a ellos. Sus carcajadas resonaron por todo el valle, sorprendiendo incluso a ella misma. Hacía años que no reía así. Nahuel, que observaba desde la distancia, sonrió satisfecho. Elena también conoció a otros miembros de la tribu. Estaba Tajín, un joven cazador de mirada orgullosa, que al principio mostró cierta desconfianza hacia ella, murmurando que una mujer blanca no podría comprender las costumbres de su pueblo. Pero con el tiempo, al verla trabajar sin descanso y compartir la vida cotidiana, comenzó a respetarla. También estaba Lirio del Viento, una viuda que había perdido a su esposo en un enfrentamiento con colonos y que se convirtió en otra aliada para Elena. «El dolor nos cambia», le confesó en una noche de hoguera, «pero también nos da fuerza. Tú lo sabes bien». Elena asintió, sintiendo que por fin alguien comprendía la carga invisible que había llevado durante tantos años. Sin embargo, no todo era aceptación inmediata. Algunos ancianos aún desconfiaban, temiendo que su llegada atrajera problemas con los pueblos vecinos. Elena lo percibía en sus miradas cautelosas y en los silencios prolongados cuando pasaba cerca. Esa resistencia le recordaba que, aunque había encontrado un respiro, todavía tenía que ganarse un lugar en aquel mundo. Una noche, mientras cenaban alrededor de la fogata, Nahuel se dirigió a todos con voz solemne. «Elena es mi esposa y merece el respeto que corresponde. Ha dejado atrás su vida para unirse a nosotros. No olvidemos que la fortaleza no siempre nace en las montañas. A veces viene de los caminos más duros». Las palabras del jefe sellaron su posición. Aunque algunos ancianos permanecieron en silencio, nadie se atrevió a contradecirlo.
Con el paso de las semanas, Elena comenzó a sentirse menos extranjera. Aprendió a montar a caballo sin miedo, a encender un fuego con 2 piedras y a reconocer plantas que servían para aliviar dolores. Abuela Cielo Claro se convirtió en su maestra más cercana, hablándole en parábolas sencillas. Cada persona es como un grano de maíz, diferente en tamaño y color, pero todos alimentan igual. Así es tu valor entre nosotros. Elena escuchaba con atención, grabando cada palabra en su memoria. Una noche clara, cuando las estrellas cubrían el cielo como un manto brillante, Elena salió de su tipi y se sentó a solas junto al río. Nahuel apareció en silencio y se sentó a su lado. No hablaron al principio, solo escucharon juntos el fluir del agua. Finalmente, Elena rompió el silencio. Temía que aquí sería una prisionera, pero me tratan con más respeto del que conocí en toda mi vida. Nahuel la miró fijamente. Porque aquí se ve el alma, no el rostro. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y Elena sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. Esa noche se durmió con un presentimiento nuevo, que aquel campamento no solo sería su destino forzado, sino el lugar donde descubriría su verdadera esencia. No sabía aún que, en poco tiempo, se revelaría un don oculto en ella, un talento que la convertiría en pieza fundamental para el futuro de su nueva familia. El hilo del destino apenas comenzaba a tejerse, y su próximo paso la acercaría a la revelación que cambiaría su vida para siempre. Las primeras lluvias de la temporada llegaron con fuerza al Valle Apache. Durante 3 días, el agua golpeó las montañas Chiricahua, llenando los arroyos y dejando la tierra empapada. El campamento, acostumbrado a los caprichos del clima, resistió sin dificultad, pero la humedad trajo consigo un enemigo invisible, la enfermedad. Los niños comenzaron a toser, los ancianos se quejaban de fiebres altas y hasta los guerreros más fuertes mostraban signos de debilidad. En medio de esa incertidumbre, Elena se encontraba moliendo maíz junto a Ixchel cuando escuchó el llanto desesperado de una mujer. «¡Ayuda! ¡Mi hijo no respira bien!», gritó Lirio del Viento, con el pequeño en brazos, el rostro desencajado. Elena se levantó de un salto y corrió hacia ella. El niño, apenas de 5 años, tenía los labios morados y el pecho se le agitaba con dificultad. La madre lo sacudía sin saber qué hacer. Abuela Cielo Claro llegó con rapidez, seguida de varios curiosos. Palpó al niño, murmuró en su lengua y luego pidió hierbas medicinales. Pero la fiebre era tan alta que parecía no ceder. Los murmullos de preocupación se esparcieron entre la gente. «Es el espíritu de la lluvia», decían unos, «o un castigo por traer a la mujer del pueblo enemigo», susurraban otros, lanzando miradas furtivas a Elena. Elena sintió que esas palabras la atravesaban como cuchillos. Dio un paso atrás, pero en ese instante, un recuerdo la sacudió. Las noches en San Miguel, cuidando a su madre enferma, preparando paños húmedos con hierbas que había aprendido a usar, gracias a una anciana curandera. «Déjenme intentarlo», dijo con voz firme, aunque el corazón le golpeaba en el pecho. Todos la miraron con escepticismo. Nahuel, que acababa de llegar, se adelantó. «Dejen que lo haga». Elena mojó un trapo en agua fresca y lo colocó en la frente del niño. Preparó una mezcla de hojas que reconoció entre las reservas de la tribu y las trituró con piedras hasta hacer una pasta. Mientras aplicaba el remedio en el pecho del pequeño, murmuraba palabras de consuelo, acariciándole el cabello con ternura. Durante largos minutos, el silencio fue absoluto. Finalmente, el niño tosió con fuerza y comenzó a respirar más regularmente. El color regresó a sus labios. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el círculo de gente. Lirio del Viento rompió en lágrimas, abrazando a su hijo. «Gracias, Elena, gracias». La tensión en el aire se disipó. Abuela Cielo Claro sonrió con serenidad. «Tus manos tienen el don de sanar», dijo con solemnidad.
Los espíritus te han traído hasta aquí por un motivo. Desde ese día, Elena se convirtió en la inesperada sanadora del campamento. Mujeres y hombres comenzaron a acudir a ella con dolencias, heridas de caza, fiebres, dolores de parto. Con los pocos conocimientos que había adquirido en San Miguel y el instinto que parecía brotarle de lo más profundo, aplicaba cataplasmas, infusiones y cuidados que daban alivio. Ixchel la acompañaba, aprendiendo con rapidez, y juntas atendían a quienes lo necesitaban. Los murmullos de desconfianza comenzaron a desvanecerse. Incluso Tajín, el joven cazador que había dudado de ella, un día llegó con una herida en la pierna y aceptó sin protestar cuando Elena la limpió y vendó con firmeza. «No pensé que tus manos fueran tan seguras», admitió con una media sonrisa. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Entre los ancianos, Viejo Cornejo, un hombre rígido y receloso, seguía lanzándole miradas duras. Una noche, durante el consejo tribal, habló en voz alta. «No olvidemos que esta mujer no es de nuestra sangre. Los dones pueden engañar. ¿Y si trae desgracia disfrazada de cura?» Elena, que escuchaba a lo lejos, sintió un estremecimiento, pero antes de que pudiera responder, Nahuel se levantó con autoridad. «He visto con mis propios ojos lo que ha hecho. Los hechos pesan más que los temores. Elena se ha ganado un lugar entre nosotros». Las palabras del jefe silenciaron las dudas, al menos por un tiempo. Elena, aunque agradecida, no dejaba de pensar en su madre y sus hermanos en San Miguel. En las noches, mientras preparaba remedios bajo la luz de la luna, imaginaba el rostro cansado de doña Ramona y los ojos hambrientos de Rafaela. El corazón se le partía entre la nueva vida que comenzaba a florecer y la familia que había dejado atrás. Un atardecer, mientras recogía hierbas cerca del río, confió sus pensamientos a Ixchel. «Siento que estoy aprendiendo a vivir de nuevo aquí, pero me duele pensar en los míos, allá en el valle». Ixchel la tomó de la mano con afecto. «Quizás el destino no te trajo solo para curarnos a nosotros, sino también para darte la fuerza de algún día volver por ellos». Las palabras resonaron en su interior, como una semilla que aún no estaba lista para germinar. Con el tiempo, el respeto hacia Elena creció. Los niños corrían hacia ella con confianza, las mujeres buscaban su consejo, y hasta los guerreros la saludaban con un gesto de reconocimiento. Por primera vez en su vida, Elena se sintió valiosa, no por la apariencia que otros despreciaban, sino por lo que sus manos y su corazón podían ofrecer. Pero el destino no le permitiría descansar demasiado. Una mañana, un explorador llegó corriendo al campamento con el rostro desencajado. «Forasteros armados se acercan, van hacia el valle». La noticia cayó como un trueno. Los hombres se prepararon con arcos y lanzas. Las mujeres reunieron a los niños en el centro del campamento. Elena, con el corazón acelerado, comprendió que la paz que apenas comenzaba a conocer estaba a punto de ponerse a prueba. Nahuel la miró fijamente, con un brillo sombrío en los ojos. «Elena, tu destino con nosotros apenas empieza. Ahora verás lo que significa ser parte de esta familia». El viento trajo consigo el eco de cascos lejanos. La amenaza se aproximaba, y con ella una nueva prueba para Elena y todo el pueblo apache. El sol apenas despuntaba detrás de las montañas cuando el estrépito de cascos rompió la calma del valle apache. Los exploradores no se habían equivocado. Una partida de hombres armados se aproximaba desde el sur, levantando una nube de polvo que presagiaba violencia. Los guerreros se apresuraron a tomar sus arcos y lanzas. Las mujeres reunieron a los niños en el centro del campamento, mientras los ancianos encendían sahumerios y elevaban plegarias a los espíritus protectores. Elena, con el corazón acelerado, miraba la escena como si se encontrara atrapada entre dos mundos, la vida pacífica que apenas empezaba a conocer y el peligro que amenazaba con arrebatarla. Nahuel, erguido sobre su caballo negro, observaba la polvareda que avanzaba.
Son forasteros, dijo con voz grave. Colonos armados, buscan tierras, ganado o sangre. La caravana de forasteros se detuvo a poca distancia. Eran casi 20 hombres, con rifles al hombro y expresiones endurecidas por el desierto. Al frente iba un hombre de barba gris, sombrero ancho y cicatriz en la mejilla. Su voz retumbó en el valle. «¡Dejen sus armas, indios! Este valle ya no les pertenece». El silencio que siguió fue pesado. Los niños se apretaron contra sus madres. Ixchel sujetó la mano de Helena, y Abuela Cielo Claro se adelantó unos pasos, levantando el bastón adornado con plumas. «Estas tierras son sagradas», respondió con firmeza. «No se arrebatan con amenazas». Las risas de los colonos resonaron como un trueno burlón. El hombre de la cicatriz escupió al suelo. «Entonces lo tomaremos a la fuerza». Nahuel levantó la mano, y sus guerreros se desplegaron en semicírculo. Helena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En San Miguel había escuchado historias de enfrentamientos, pero nunca había visto tan de cerca la inminencia de la violencia. De pronto, una voz familiar surgió entre los colonos. «¡Esa mujer! ¡La conozco!». Helena giró y se encontró con la mirada cruel de don Fausto, el hombre que tantas veces la había humillado en la cantina. El corazón se le detuvo. «¡Es Helena Morales, la fea del valle!», gritó con sorna. «Así que te escondes entre salvajes». Las risas de los forasteros estallaron como cuchillos en el aire. Helena sintió la vergüenza quemarle el rostro, pero enseguida Nahuel se interpuso, alzando la voz con furia contenida. «Nadie la insulta en mi tierra». Los colonos respondieron levantando sus rifles. El primer disparo resonó como un relámpago. El caos se desató de inmediato. Los guerreros lanzaron flechas que silbaban en el aire. Los colonos respondieron con pólvora, y el valle se llenó de gritos y estruendos. Helena corrió hacia los niños, ayudando a las mujeres a esconderlos tras los tipis. Su respiración era entrecortada, pero no se permitió temblar. Vio a un joven guerrero caer con una herida sangrante en el brazo, y sin pensarlo, corrió hacia él. Arrastrándolo fuera del alcance de las balas, arrancó un pedazo de su manta y le vendó la herida mientras el muchacho la miraba con ojos asombrados. «Resiste», le susurró. «No vas a morir hoy». La batalla se prolongó. Los apaches, conocedores del terreno, lograron rodear a los forasteros y presionarlos hacia el arroyo. Nahuel, con la fuerza de un líder nato, encabezaba cada ataque, esquivando balas y derribando enemigos con una precisión implacable. En medio del combate, don Fausto logró acercarse al campamento. Con el rifle en mano, apuntó hacia Helena, que todavía atendía al herido. «Ahora pagarás por todas las veces que me despreciaste, maldita». Helena se quedó paralizada por un instante, viendo la muerte frente a sus ojos. Pero en el último momento, Tajín, el joven cazador que había dudado de ella al principio, se lanzó sobre don Fausto. Lucharon cuerpo a cuerpo hasta que el rifle se disparó al aire. Con un movimiento rápido, Tajín derribó al hombre y lo dejó inconsciente. Helena lo miró con gratitud y asombro. «Me salvaste». Tajín respiraba agitado, con la mirada dura. «Ahora estamos a mano». Finalmente, los colonos, superados por la resistencia apache, comenzaron a retirarse. El hombre de la cicatriz maldijo entre dientes mientras ordenaba la retirada. Don Fausto, atado de manos y vigilado por dos guerreros, quedó como prisionero. El silencio volvió poco a poco al valle, roto solo por los quejidos de los heridos y el crepitar de las hogueras apagadas por el combate. Helena, con las manos ensangrentadas de tanto curar, se desplomó de rodillas, exhausta. Nahuel se acercó a ella, aún con la respiración agitada por la batalla. «Hoy has demostrado más valor que muchos guerreros». Ella lo miró, con lágrimas en los ojos. «No quiero ver más muerte, Nahuel. Solo quiero que vivamos en paz». Él colocó una mano sobre su hombro. «La paz siempre tiene un precio, pero juntos lo pagaremos». Esa noche,
El campamento se reunió alrededor del fuego. Los ancianos entonaron cánticos de agradecimiento, las mujeres curaban a los heridos, y los niños dormían seguros bajo la vigilancia de los guerreros. Helena permaneció en silencio, observando a su alrededor. En su interior sentía un torbellino de emociones, miedo, dolor, pero también una fuerza nueva que no sabía que poseía. Ya no era la muchacha humillada de San Miguel del Valle. Era parte de una comunidad que luchaba y sobrevivía unida. En la penumbra, Abuela Cielo Claro se le acercó y le susurró al oído. «Has enfrentado la muerte y has dado vida. Eso te convierte en más que una huésped. Eres familia». Helena cerró los ojos, dejando que esas palabras la envolvieran, pero en su corazón sabía que la historia no había terminado. Don Fausto estaba vivo, y con él el vínculo con un pasado que aún podía traerles nuevos peligros. La mañana después de la batalla amaneció silenciosa, como si el valle entero hubiera contenido la respiración. El aire olía a pólvora y a tierra mojada, y las huellas de la lucha seguían grabadas en la arena. Manchas de sangre, lanzas rotas, casquillos de bala dispersos. Los guerreros recogían los restos del enfrentamiento, mientras las mujeres atendían a los heridos con hierbas y vendajes improvisados. Helena, agotada tras haber pasado la noche cuidando a los enfermos, apenas podía sostenerse en pie. Sin embargo, continuaba recorriendo el campamento, revisando a cada uno de los heridos con una paciencia incansable. Su figura, manchada de tierra y sangre seca, contrastaba con la dignidad serena de su mirada. Don Fausto, atado a un poste en el centro del campamento, la observaba con odio. Tenía el rostro hinchado por los golpes que recibió al ser reducido y los ojos llenos de rencor. «¿Así que ahora juegas a ser curandera, Helena?», escupió con voz ronca. «No importa cuánto finjas, siempre serás la misma, una pobre desgraciada que nadie quiere». Helena lo miró sin responder. Durante un instante, las palabras la atravesaron como dagas, recordándole las humillaciones sufridas en San Miguel. Pero enseguida respiró hondo y se dio cuenta de algo revelador. Ya no dolían igual. Esa voz, que durante años la había hecho sentir menos que nada, ahora le parecía lejana, débil, casi patética. Esa tarde se convocó un consejo en el círculo de los ancianos. Nahuel se sentó en el centro, con Abuela Cielo Claro a su derecha. Los guerreros y las mujeres más respetadas rodeaban la asamblea. Helena, invitada por primera vez a presenciar una reunión de tal magnitud, se sentó junto a Ixchel, con el corazón latiendo con fuerza. Viejo Cornejo fue el primero en hablar. «Ese hombre es peligroso. Ha traído la desgracia a nuestras tierras. La sangre de nuestros guerreros derramada exige justicia. Propongo que lo ejecutemos al amanecer». Un murmullo de aprobación recorrió el círculo. Otros, sin embargo, se mostraban cautelosos. Lirio del Viento, con su hijo recuperado en brazos, alzó la voz. «La muerte trae más muerte. Si lo matamos, sus hombres volverán con sed de venganza». Todos miraron entonces a Nahuel. El jefe guardó silencio unos segundos antes de responder. «No debemos decidir desde el odio, pero tampoco podemos ignorar la amenaza que representa». Los ojos de todos se posaron en Helena, sorprendidos de ver cómo ella se levantaba lentamente y pedía la palabra. «Yo lo conozco mejor que ustedes», dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Don Fausto siempre ha sido cruel. Para él, la humillación de los débiles es un entretenimiento. Si lo dejamos libre, no descansará hasta volver con más hombres». Los murmullos se intensificaron. Helena respiró hondo y continuó. «Pero matarlo aquí, frente a todos, solo lo convertirá en mártir para sus compañeros. Su gente dirá que lo asesinaron sin piedad, y eso traerá guerra». El consejo guardó silencio, intrigado por sus palabras. «Propongo otra cosa», dijo ella finalmente. «Que lo dejemos vivo, pero exiliado, que vuelva a su gente derrotado y deshonrado, que sea su propio fracaso lo que lo persiga».
Los ancianos se miraron entre sí. La propuesta era inusual, pero la lógica resultaba innegable. Abuela Cielo Claro asintió con sabiduría. El mayor castigo para un hombre de orgullo es la vergüenza. Nahuel miró a Elena con un destello de admiración. Así será. Al día siguiente, al amanecer, don Fausto fue llevado hasta el límite del valle. Sus manos seguían atadas y su rostro desfigurado por la ira. Los guerreros lo empujaron hacia el camino del desierto. «Esto no termina aquí», escupió, girándose hacia Elena. «Algún día me vengaré, y cuando lo haga, no habrá montaña que te esconda de mí». Elena no se movió. Lo miró fijamente, con una calma que sorprendió incluso a los apaches. «Ya no tienes poder sobre mí, Fausto, ni sobre mi destino». Los guerreros lo empujaron hasta que desapareció entre la polvareda del camino. La tensión en el campamento comenzó a disiparse en los días siguientes. Aunque la herida de la batalla aún dolía, la comunidad encontraba fuerzas en la victoria y en la unidad. Elena continuó atendiendo a los heridos, y cada día más personas acudían a ella no solo por remedios, sino también por consejo. Una tarde, mientras recogía hierbas con Ixchel cerca del río, ésta le dijo con una sonrisa: «¿Te das cuenta? Ya no eres la extraña. Eres parte de nosotros». Elena sintió un calor nuevo en el pecho. Por primera vez en su vida, la palabra familia no se limitaba a su madre y hermanos en San Miguel. Ahora también tenía un lugar entre los apaches. Sin embargo, no podía borrar la imagen de don Fausto, alejándose con odio en los ojos. En las noches, mientras escuchaba los cantos tribales alrededor del fuego, recordaba sus amenazas y se preguntaba si realmente estaba lejos el peligro. Nahuel parecía percibir sus inquietudes. Una noche, mientras caminaban juntos bajo el cielo estrellado, él le dijo: «Los enemigos siempre regresan, Elena, pero ya no estás sola. Aquí todos lucharemos a tu lado». Ella lo miró y en sus ojos encontró algo que jamás había sentido: la certeza de que, pese a los miedos, ya tenía un lugar al que pertenecía. El valle se llenó poco a poco de vida nuevamente. Los niños jugaban sin temor, los hombres reconstruían los corrales, las mujeres reanudaban sus cantos mientras molían maíz. Pero en el horizonte, lejos de su vista, un grupo de colonos se reunía en secreto, alimentados por la vergüenza de don Fausto y su sed de venganza. El destino aún tenía pruebas duras que poner en el camino de Elena y su nueva familia apache. El viento del desierto soplaba seco y caliente, arrastrando consigo presagios oscuros. Desde su exilio, don Fausto no había descansado un solo día en su deseo de venganza. Humillado, sin gloria y con la cicatriz del fracaso marcada en el alma, comenzó a reunir hombres en las cantinas y caminos de Sonora. Prometía riquezas, tierras y botines a quien lo acompañara a destruir a los apaches y recuperar su honor. Con el tiempo, formó un grupo temible. Más de 30 hombres armados con rifles, algunos antiguos soldados, otros bandidos sin ley. Entre ellos corría un mismo juramento: acabar con la tribu de Nahuel y traer de vuelta a Elena, viva o muerta. Mientras tanto, en el valle apache, la vida parecía volver a su cauce. Elena se había ganado el respeto de todos. Su don de sanar ya no era cuestionado. Los niños la buscaban con confianza, las mujeres la incluían en sus tareas, y los guerreros la saludaban con orgullo. Una mañana, al borde del río, Ixchel le sonrió mientras recogían agua. «¿Te das cuenta? Ya nadie te llama extranjera. Eres una de nosotras». Elena la miró con ternura. «Lo siento aquí, en el corazón. Pero a veces temo que todo esto se rompa de un momento a otro». Ixchel guardó silencio, como si también sintiera en el aire el eco de una amenaza invisible. Esa misma tarde, un explorador llegó al campamento con el rostro desencajado. «He visto humo en el horizonte. Un grupo grande de forasteros viene hacia acá».
El anuncio cayó como un rayo. Los ancianos fueron convocados de inmediato, y el consejo se reunió alrededor del fuego. Nahuel escuchó el reporte con semblante grave. No son simples viajeros, es un ejército. Abuela Cielo Claro, con la voz cargada de sabiduría, advirtió: el hombre de la cicatriz no se fue en paz, ha regresado para traer muerte. Todos miraron a Helena, su rostro palideció. Sabía que hablaban de don Fausto. Esa noche, el campamento entero se preparó para la defensa. Los guerreros revisaban sus arcos y lanzas, las mujeres ocultaban provisiones y organizaban refugios para los niños. Helena, aunque el miedo la consumía, no se apartó. Ayudaba a preparar medicinas, vendar heridas antiguas y repartir palabras de ánimo. Nahuel se acercó a ella mientras afilaba su cuchillo de caza. Quiero que te quedes atrás, con las mujeres y los niños. No debes arriesgarte. Helena lo miró a los ojos, con la voz firme. No me esconderé. Si alguien cae, me necesitarán. Este es mi hogar ahora, y lo defenderé como todos. Nahuel guardó silencio unos segundos antes de asentir con respeto. El ataque llegó al amanecer. El valle despertó con el estrépito de disparos y gritos. Los colonos avanzaban en formación, rifles en alto, y la nube de polvo levantada por sus caballos cubría el cielo como un presagio de muerte. Los apaches respondieron con flechas y lanzas, aprovechando cada rincón de las montañas para emboscar. El sonido de los tambores retumbaba, dando valor a los guerreros que defendían su tierra. En medio del caos, Helena corría de un lado a otro, atendiendo a los heridos. Sus manos no descansaban. Limpiaba cortes, vendaba brazos ensangrentados, preparaba cataplasmas con rapidez sorprendente. El miedo seguía allí, pero estaba enterrado bajo una determinación férrea. Don Fausto, al frente de los colonos, gritaba órdenes con voz enloquecida. Su mirada buscaba entre el humo y el polvo a la mujer que había jurado destruir. ¡Encuentren a Helena! ¡Esa bruja es la causa de mi desgracia! Los hombres se dividieron, algunos intentando llegar al centro del campamento. Un grupo logró romper la defensa y avanzó hacia las tiendas donde estaban los niños. Ixchel y otras mujeres intentaban detenerlos con lanzas improvisadas, pero eran demasiados. Helena, al ver la escena, corrió con el corazón en la garganta. No pensó en el peligro, solo en los pequeños que lloraban aterrados. Se interpuso frente a los colonos, levantando los brazos. «¡Déjenlos en paz!». Uno de los hombres levantó el rifle hacia ella. El tiempo pareció detenerse, pero antes de que disparara, Tajín apareció con la furia de un jaguar, derribando al enemigo de un lanzazo. Otro guerrero hizo lo mismo con el segundo atacante. Helena, temblando, abrazó a los niños. Los pequeños la rodearon como si fuera un escudo humano. La batalla continuó encarnizada. Nahuel luchaba con la fiereza de un líder, derribando a los invasores uno tras otro. Pero don Fausto lo buscaba entre la multitud, hambriento de venganza. Finalmente, ambos se encontraron frente a frente. Nahuel con el cuchillo en mano, don Fausto con un rifle. La tensión se podía cortar con un suspiro. «Por tu culpa he perdido todo», escupió Fausto. «Hoy lo recuperaré con tu muerte». Disparó, pero Nahuel se lanzó al suelo justo a tiempo. El proyectil rozó su hombro. Con un salto ágil, el apache se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. Comenzó una lucha cuerpo a cuerpo, brutal, donde cada golpe era un rugido de odio y resistencia. Helena, desde lejos, vio la escena y sintió cómo la sangre le helaba las venas. Quiso correr hacia Nahuel, pero un grupo de mujeres la detuvo. «Él debe pelear su batalla», le dijeron. «Tú lo ayudarás después». La pelea alcanzó su clímax. Don Fausto intentó sacar un cuchillo oculto, pero Nahuel lo desarmó con un movimiento rápido. Lo tenía bajo su poder, a merced de su cuchilla. En ese instante, Helena corrió hacia ellos, con la voz quebrada. «¡Nahuel, no lo mates!». Todos se quedaron en silencio, incluso en medio del fragor de la batalla.
Elena, jadeante, continuó. «Si lo matas, su gente volverá con más furia. Déjalo vivir, y que su derrota sea su castigo». Los ojos de Nahuel ardían de furia, pero al mirar a Elena, comprendió la sabiduría en sus palabras. Lentamente bajó el arma. Don Fausto, humillado, escupió sangre al suelo. «Crees que me has vencido, pero regresaré». «No», respondió Elena, con la voz firme como nunca antes. «Has sido derrotado no por la fuerza, sino por tu odio, y eso será tu condena». Los colonos, viendo a su líder derrotado, comenzaron a retirarse. El valle quedó en silencio, con el eco lejano de cascos en retirada. Los apaches se reunieron alrededor del fuego, celebrando la victoria con cantos que resonaban en las montañas. Elena, cubierta de polvo y lágrimas, atendió a Nahuel, limpiando la herida de su hombro. Él la tomó de la mano. «Hoy nos has salvado a todos». Ella lo miró con un brillo nuevo en los ojos. Por primera vez, no se sintió una carga ni una víctima. Era parte de la victoria, parte de la familia. Pero mientras la tribu festejaba, Abuela Cielo Claro, con la mirada fija en las estrellas, murmuró: «La batalla ha terminado, pero no la guerra. El destino de Elena aún guarda pruebas más duras». Las llamas de la hoguera proyectaban sombras inquietantes, presagio de un desenlace que aún estaba por llegar. La aurora iluminó el valle Chiricahua con una luz suave, como si el cielo quisiera limpiar la sangre derramada el día anterior. El eco de la batalla todavía se respiraba en el aire, pero junto a ese recuerdo también había una sensación nueva, la certeza de haber sobrevivido. Los apaches se levantaron temprano, reconstruyendo tipis dañados, recogiendo las flechas que habían quedado clavadas en la tierra, atendiendo a los heridos con calma y disciplina. Elena caminaba entre ellos, ofreciendo paños limpios, repartiendo infusiones y palabras de consuelo. Cada gesto suyo era recibido con gratitud. Los niños corrían hacia ella con sonrisas, las mujeres la abrazaban y los guerreros inclinaban la cabeza al pasar. Por primera vez, Elena no se sintió extraña en aquel lugar. Era parte del corazón de la tribu. Don Fausto, humillado y herido, había sido dejado libre la noche anterior. Lo expulsaron sin caballo ni armas, condenado a vagar por el desierto. Aunque juró venganza una vez más, sus palabras sonaban vacías. La sombra de su derrota lo acompañaría hasta el último de sus días. Elena, sin embargo, seguía inquieta. Mientras molía maíz con Ixchel, confesó en voz baja: «Sé que su odio no se apagará nunca. Quizás algún día vuelva, pero ya no temo como antes». Ixchel sonrió, dándole un apretón en la mano. «Porque ahora sabes que no estás sola». Esa tarde, el consejo se reunió alrededor del fuego para honrar a los caídos y agradecer a los vivos. Abuela Cielo Claro alzó la voz, grave y solemne. «Hoy no celebramos la guerra, sino la vida. La victoria no vino solo de las flechas, sino también de las manos que curaron, de los corazones que no se dejaron dominar por el odio». Todos sabían que hablaba de Elena. Nahuel se levantó y delante de todos tomó la mano de su esposa. «Cuando la traje aquí, muchos dudaron, pero hoy no queda duda alguna. Elena es una de nosotros. Su valor y su compasión nos salvaron tanto como nuestras armas». El círculo de apaches respondió con un coro de aprobación, golpeando el suelo con lanzas y palmas. Elena, con lágrimas en los ojos, inclinó la cabeza. Por primera vez en su vida, las voces que la rodeaban no eran de burla ni desprecio, sino de respeto. En los días que siguieron, la vida en el valle recobró su ritmo. Elena continuó con su labor de sanadora, cada vez más segura de sus conocimientos. Enseñaba a Ixchel a preparar ungüentos, ayudaba a Lirio del Viento con su hijo, y hasta Tajín, el cazador orgulloso, acudía a ella cuando necesitaba consejo. Un amanecer, mientras recogía hierbas en el río, Nahuel se le acercó. «He pensado en el futuro», dijo con voz tranquila.
Quiero que no seas solo mi esposa, sino también consejera de la tribu. Helena lo miró con asombro. ¿Consejera yo? No sé si estoy preparada. Nahuel sonrió. Tu corazón ya lo está. La tribu necesita no solo fuerza, sino sabiduría. Tú has demostrado ambas. Esa noche se celebró una ceremonia bajo el cielo estrellado. Los tambores resonaban, las mujeres entonaban cantos ancestrales, y el fuego iluminaba los rostros llenos de emoción. Abuela Cielo Claro colocó un collar de cuentas azules alrededor del cuello de Helena, símbolo de respeto y liderazgo. Desde hoy, anunció, Helena no será recordada como la muchacha despreciada de un pueblo ingrato, sino como la mujer que el destino trajo para fortalecer a nuestra gente. Las montañas respondieron con un eco lejano, como si la tierra misma aprobara aquellas palabras. Con el tiempo, el recuerdo de San Miguel del Valle se convirtió en una cicatriz lejana. Helena no olvidaba a su madre ni a sus hermanos, pero ya no la atormentaba la vergüenza. En sus sueños veía el rostro de doña Ramona sonriéndole con orgullo, como si la vida le hubiera regalado un hogar que siempre mereció. Una tarde, mientras los niños jugaban alrededor y las mujeres cantaban, Helena se dio cuenta de algo profundo. Había pasado de ser la fea a ser la madre de un pueblo entero. Ya no cargaba con la mirada cruel de don Fausto ni con el rechazo del pasado. Ahora era una raíz firme en la tierra apache. Los años siguientes consolidaron esa transformación. Los colonos nunca regresaron con tanta fuerza como antes. El valle floreció en paz y la figura de Helena se volvió central, la sanadora, la consejera, la mujer de valor inquebrantable. Nahuel, a su lado, la miraba con orgullo cada vez que la veía enseñar a las niñas a moler maíz o atender a un herido. Sabía que no solo había encontrado esposa, sino también la compañera que daría nueva esperanza a su pueblo. Una noche, ya más madura, Helena se sentó junto al río con abuela Cielo Claro. El agua reflejaba la luna, y el silencio estaba lleno de calma. ¿Por qué cree que el destino me trajo aquí?, preguntó con voz baja. La anciana sonrió, acariciando sus manos. Porque a veces la vida es cruel para los fuertes. Te quebró en tu niñez para que aprendieras a sanar. Te humilló para que supieras dar dignidad. Ahora tu dolor es tu fuerza, y gracias a él, eres la madre de un pueblo que necesitaba tu luz. Helena cerró los ojos, dejando que esas palabras la envolvieran como un manto cálido. El tiempo siguió su curso. Bajo su guía y la de Nahuel, el valle apache prosperó. Los niños crecieron sabiendo que la fuerza no estaba en el rostro ni en la apariencia, sino en la bondad y el coraje. Y cada vez que alguien preguntaba por la mujer que llegó desde el pueblo enemigo, las historias se contaban con orgullo, recordando cómo había transformado el destino de todos. Helena, sentada en el centro del campamento, mientras los pequeños jugaban a su alrededor, sonrió en silencio. Ya no era la muchacha humillada de San Miguel. Ahora era una mujer completa, respetada, amada y, sobre todo, libre. El eco de las montañas la envolvía como un canto eterno, y en lo profundo de su corazón supo que, al fin, había encontrado el hogar que siempre mereció. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.